Yo desde sexto grado tomé la decisión que quería ser ingeniero civil. Ajá. Y con 200% de seguridad le digo que si volviera a nacer, volvería a estudiar ingeniería civil. El mismo camino. Esto es lo que realmente, Ajá. a lo que Dios me mandó al mundo. El proyecto más difícil de desarrollar Ajá. es el proyecto que no tiene dinero. Si usted tiene el dinero, realmente podemos construir cualquier cosa. Eso demuestra que unidos, gobierno, empresa privada, podemos hacer grandes cosas. El éxito llega después, no llega antes. El éxito llega después de muchos años de esfuerzo, mucho esfuerzo, sacrificio, perseverancia y sobre todo mucha disciplina. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el gran honor de poder entrevistar a un empresario hondureño que ha sido clave para el desarrollo de infraestructura, empleo, área urbana en Honduras. Al igual, él es ingeniero civil, fundador de William y Molina Constructores, presidente de Uracreto y líder de Grupo Platino. William Hall, un gustazo poderlo tenerlo acá y créame que darle las gracias a usted y a todo el grupo por darme la oportunidad de poder entrevistarlo el día de hoy. ¿Cómo es todo? ¿Todo bien? Muy bien. Tranquilo. No, muchísimas gracias. Y aquí sí puedo decir yo, bienvenido a su casa. Gracias. De hecho, es primera vez que yo tengo una entrevista fuera del estudio y la verdad que es increíble pues tener una entrevista en un edificio y en construcción y uno de los proyectos más grandes de Honduras. Y William, el público quiere saber tu historia. ¿Quién es William Hall? Bueno, yo nací el 14 de junio de 1965 y si hace la matemática, acabo de cumplir 60 años. 60 años. Hace un poquito más de un mes. Ajá. Nací, mi familia vivía en Progreso. Okay. Mis dos familias, Paul y Micheletti, son familias arraigadas en Progreso. Pero en ese entonces tuve la oportunidad que me viniera mi mamá viniera a San Pedro, precisamente a Clínica Bendaña. De ahí nacimos un 14 de junio del 65. Vivimos los primeros 8 años en Progreso, pero mis padres tomaron la decisión de que, mi padre creyendo que el idioma inglés se estaba convirtiendo en la segunda lengua y que había que prepararse. Para el futuro, entonces decidió que nosotros debíamos de estudiar en la escuela internacional. Entonces los primeros años viajábamos. Okay. Salíamos de Progreso a las 4:30 de la mañana para poder estar a las 7. Entonces cuando él vio todo el sufrimiento que hacíamos, entonces decidió que nos viniéramos a vivir a San Pedro Sula. Fue una gran decisión, nos venimos a San Pedro, toda la familia, y nos fuimos a vivir a la colonia Jardines del Valle. Okay. Ahí llegamos 6 meses antes del FIFI. Estando ahí nos agarró el FIFI y así fue como San Pedro Sula nos dio la bienvenida. Estudiamos en la escuela internacional, nos graduamos de high school y bachillerato en 1984. Después de eso, también mi padre dijo que el legado más importante que nos iba a dar era la educación. Okay. Tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, a George Washington University. De ahí gradué a uno de mis hijos también. Excelente. Precisamente hace dos años gradué a uno de mis hijos. Me gradué ahí de ingeniero civil. Posteriormente me vine a trabajar a Honduras, a una empresa italiana grande de construcción. Y ahí trabajamos durante 3 años y preparamos el camino para realmente lo que hoy pues hemos hecho durante todo ese transcurrir de la vida. Fundó William y Molina Constructores en el 92, ¿verdad? Si no me equivoco. Precisamente el 30 de abril del año 92, con el arquitecto Plutarco Molina, que fue mi socio, que lamentablemente falleció en un accidente aéreo el 14 de febrero del 2011. Un vuelo que iba de San Pedro a Tegucigalpa, donde falleció un montón de gente. Lamentablemente él era como un hermano para mí, un amigo. Me acuerdo muy bien que cuando iniciamos tuvimos una de las pláticas que yo digo que es cuando se está creando la cimentación del futuro. Okay. Y fue en la plática yo le pregunté, ¿qué querés que hagamos? ¿Querés que creamos una empresa para generar salarios?
buenos salarios o querés que creamos patrimonio. Entonces me dijo, no, vamos a crear patrimonio. Y así fue como empezamos. Fueron- Y obviamente el crear patrimonio requiere de mucho esfuerzo, Sí. sacrificio. Sudor. Pero en ese entonces estábamos jóvenes, 26 años tenía yo, estábamos jóvenes y realmente lo que más teníamos era tiempo y energía. Energía. Y eso fue lo que realmente utilizamos, tiempo y energía. Lo bueno es que, o sea, ustedes que empezaron jóvenes y Sí. eso es lo que les falta a muchos jóvenes hoy en día, empezar siendo jóvenes, porque es donde uno más tiene tiempo, energía más que todo, Claro. porque la verdad que la juventud, la mayoría, pues está perdida y pasa su tiempo en otras cosas, pero ustedes empezaron emprendiendo y creciendo una gran empresa. ¿Qué fue lo que le inspiró a usted a entrar a ingeniería civil? Y mire, eso es una gran pregunta. Yo desde sexto grado tomé la decisión que quería ser ingeniero civil. Ajá. Y hay algunas fotos de algunos amigos míos del colegio que me llaman mucho la atención porque son fotos, imagínense, De años. Viejísima, Claro, ¿verdad? claro, claro. y en esas fotos yo, bueno, no siempre, pero muchas veces salgo con una gorra de ingeniero civil, Ingeniero civil. con una marca de un Ajá. equipo Ok. de construcción. Entonces, cuando yo veo lo que hago ahora, Ujú. me miro siendo un niño en ese entonces. Entonces, realmente el camino ya lo Ya lo venía tenía. trazando. Cuando nosotros nos venimos a vivir a A San San Pedro, Ok. mi mamá trabajó con una de las empresas constructoras más importantes que había, que se llamaba Constructora Aguilar. Ok. El ingeniero Gabriel Aguilar fue un amigo de mi papá, Ujú. compañero de colegio de mi papá, y fue una persona muy querida por nosotros, un hombre extraordinario. Entonces tuve la oportunidad yo de conocerlo, Ok. de tratarlo, de admirarlo, de aprender de él, a pesar de que estaba pequeño. Ujú. Entonces, eso creo que de alguna manera me ayudó. Mi papá también en los años 80 se hizo muy amigo del ingeniero José Ascona, incluso fue su secretario privado durante el gobierno, y el ingeniero Ascona, otro ingeniero civil con una mentalidad espectacular, orgulloso de De ser mucha ingeniero visión. civil. Entonces, yo creo que esas dos personalidades ayudaron a forjar, a pensar que ese era el camino, y con 200% de seguridad le digo que si volvieran a hacer, volvería a estudiar ingeniería civil. El mismo camino. Esto es lo que realmente, Ajá. a lo que Dios me mandó al mundo, precisamente a construir y a construir oportunidades. Y pues realmente eso es lo que hemos hecho, esa es nuestra pasión. Excelente. ¿Y cuál fue sus primeros proyectos como ingeniero civil? Bueno, es bien una historia bien interesante. No, bueno, comenzamos haciendo muchas cosas, pero hubo un amigo que de repente apareció con un proyecto bien grande. Ok. Era una urbanización de 50 manzanas, Pero aquí en Honduras. aquí en San Pedro. Ay. Y entonces el amigo tenía una oferta de otra empresa, realmente mucho mejor que Mucho nosotros mejor. en ese entonces, más consolidada, con más capital, más lista. Y entonces, incluso el banco que le estaba financiando le decía que se fuera con la otra empresa. Ok. Pero él tomó una decisión por amistad y confió con nosotros un proyecto que era realmente demasiado grande para la capacidad que nosotros teníamos en ese entonces. Eso nos hizo tener que trabajar 24 horas, 7 días, y esforzarnos mucho más porque no teníamos muchas de las herramientas, Exacto. recursos para poder hacerle frente. Pero el amigo que nos tendió la mano confió en nosotros, echamos a andar el proyecto, lo terminamos, y lo terminamos con éxito tanto para él como para nosotros. Entonces creo que ese fue como ese gran impulso que tuvimos al inicio, que nos permitió precisamente Avanzar. empezar a consolidarnos a una edad bastante joven con experiencia, ¿verdad? Porque eso realmente era experiencia y le generaba un gran currículum a la empresa. Ujú. Y eso Ok. obviamente, esas experiencias lo que hacía es que abría también las puertas Claro. para otros proyectos. ¿Fue el primer proyecto como empresa? No, fue el primer proyecto en una etapa joven que era un proyecto bien grande. Ok.
Sí. Y usted usted trabajó también en Estados Unidos como ingeniero civil No, durante yo estudiaba. cuando estaba estudiando, durante los veranos aproveché, yo trabajé como, primero fui banderillero, Ok. trabajé en una calle, precisamente en una empresa supervisora en Virginia. Ajá. Entonces me tocó ser yo llegué, me dijeron, aquí hay una oportunidad de trabajo, llegué y ¿qué voy a hacer? ¿Qué Dije voy a yo. hacer con Y el entonces tiempo? me Claro. dieron Ajá. allá ponete en esa calle de banderillero y bueno, me tocó de banderillero. Después me dieron la oportunidad de laboratorista. Ujú. Eso era en los veranos, ¿verdad? Yo trabajé de laboratorista, hacía pruebas de cilindros de concreto, Ok. hacíamos pruebas de laboratorio. A mí me tocaba mucho la parte del laboratorio de concreto. Después me tocó ser inspector con esa misma empresa y me tocó ir a inspeccionar edificios que estaban en construcción, precisamente edificios muy cerca del Dulles Airport, que es el aeropuerto largo de la ciudad, pero un aeropuerto bien grande. En aquel entonces era un aeropuerto recientemente construido. Entonces, eso fue durante los veranos mientras estudiaba, preparándome, porque me gustaba tanto que no había tiempo que perder en aquel entonces. Claro. No, está bien, eso es lo que hacen muchos de ingenieros cuando Sí. están estudiando. Bueno, de hecho, mi hermano igual, él está estudiando ingeniería civil y durante su etapa de vacaciones él entra a estudiar y eso, más que todo en minas. Exacto. Y hablando de proyectos, comparando todos, o sea, edificios, carreteras, incluso minas, ¿qué es el proyecto más difícil de desarrollar en su experiencia? El proyecto más difícil de desarrollar Ajá. es el proyecto que no tiene dinero. Ok. Ese es el proyecto más difícil. Yo digo que, mire, la ingeniería, si usted tiene el dinero, realmente podemos construir cualquier cosa. La ingeniería ha desarrollado tanto que los desafíos no necesariamente son técnicos, sino que son realmente desafíos financieros. Ok. Sí, ahí digamos, para está el proyecto, ¿cómo hacen el análisis, financiero para un proyecto de esos? Bueno, no, ahora tenemos una unidad de análisis financiero muy activa, grande, vigente, permanente, que hacen todos los análisis, pero en algún momento nos tocó a nosotros. Yo creo que la ingeniería, parte de la fortaleza de la ingeniería es que es una ingeniería, o sea, la ingeniería hay muchos números. Okay. Entonces, le permite a uno poder entrar al mundo financiero y poderlo entender de alguna mejor forma o más rápido, ¿verdad? Pero tuvimos que aprender financiero porque yo creo que ahora los negocios, todos los negocios, absolutamente todos, deben de tener una parte financiera para lograr el éxito. Y algunos mucho más. Algunos son más financieros que el core business, ¿verdad? Entonces, eso es como es el mundo ahora. Que tienen las empresas tienen que tener su departamento para eso exactamente, o sea, es que se centra en eso. Algunas empresas venden un producto, pero realmente lo que están vendiendo es la parte financiera de ese producto, más que el mismo producto. Y así está cambiando todo, ¿verdad? Usted cuando va a comprar una casa, realmente no es cuánto vale la casa. Entonces es uno de los grandes errores. No es lo que vale la casa, sino es cuánto le va a pagar al banco, la cuota. Porque si usted puede pagar la cuota, usted puede comprar la casa. Pero si no la puede pagar, no la puede. Si no tiene para la cuota mensual, no. Claro, eso es. Entonces al final, muchas de las decisiones son decisiones financieras. Ok. Y digamos, en temas de organización, delegación en sus negocios, ¿cómo recomienda a los empresarios hoy en día tomarlo? Porque hay cosas que como el CEO del negocio, el dueño del negocio, hace cosas que debería delegar, pero las sigue haciendo. Por eso pregunto. Bueno, eso es un tema bien difícil. Digamos, para algunos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó hacer de todo. Yo era comprador, era chofer, era ingeniero, o sea, nos tocaba hacer de todo. Eso fue bueno, y es algo que yo le digo a mis hijos. Fue bueno el hecho que nos haya tocado hacer todo porque conocemos un poco de todo, ¿verdad? Y entonces es más fácil guiar, es más fácil decir, por aquí es el camino, esto es lo que debemos de hacer, porque hemos tenido esa experiencia.
Pero en el tema de delegar, yo creo que hay que tener buenos KPIs, Okay. buen recurso humano, hay que saber guiar, hay que transferir el conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando se une la experiencia con la juventud, si la juventud abre el cerebro para aprender de la experiencia, realmente eso se convierte en una combinación poderosa. Porque definitivamente los jóvenes son más ágiles, sus mentes son más ágiles, son capaces de hacer muchas cosas, usan mucha tecnología que tal vez nosotros no somos capaces de usar, pero con la experiencia de los mayores, entonces se conviene una combinación poderosa. Hablando de juventud, ahorita que lo menciona, ¿cómo, digamos, en sus familias, cómo trabaja con sus hijos, por ejemplo, en temas de trabajo dentro de la empresa? Porque pasa que hay empresarios que, como dicen, que le dan todo en la boca a sus hijos, sino es mejor ponerlos a trabajar y realmente que sepan lo que cuesta, pues. Bueno, mire, yo digo que yo tengo una familia, tengo 4 varones, Okay. 3 de los cuales están dentro de los negocios. Nosotros lo que creamos nos preparamos precisamente para la sucesión, y lo que hicimos fueron diferentes unidades de negocio. Okay. Y cada uno de ellos llegaron a las diferentes unidades de negocio. Siempre hemos tenido una familia que hemos hablado de negocios constantemente, todo el tiempo, cuando almorzamos, cuando vamos de vacaciones. Entonces es una cultura ya que forma parte de nuestra familia. Entonces cuando ellos se graduaron e ingresaron a los negocios, de alguna manera ya sabían lo que tenían que hacer. Yo creo que no les hemos dado las cosas masticadas ni cocinadas. Al contrario, creo que ellos ya venían con metas bien grandes, metas altas. Entonces, ahora ellos son los que tienen que, aprovechando la experiencia que tenemos acumulada en un grupo de gente que tiene mucha experiencia, que me han ayudado mucho a crecer los negocios. Ellos ahora tienen que elevar todavía las empresas. La empresa. Y eso lo estamos viendo. Ya tenemos operaciones en El Salvador, precisamente motivados por ellos. Entonces, y ahí estamos enfrentando diferentes desafíos, ¿verdad? Pero con la juventud de ellos, la capacidad, el tiempo, la energía, cocinado no funciona nada. El pescado ya pescado no vale la pena. ¿Y tienen proyectos tanto en Honduras, también en El Salvador o en otros países? No, tenemos en El Salvador, estamos construyendo cuatro carriles cruzando el Puerto de la Libertad, o Surf City, que es uno de los proyectos emblemáticos del presidente Bukele. Estamos ahí tengo a mi hijo Samuel, que se graduó de ingeniero civil en el Tecnológico de Monterrey. Él es el que está a cargo de ese proyecto. Ahí obviamente está con el ingeniero Nicolás Pascua, que fue de mis primeros jefes cuando yo vine recién graduado. Un hombre con mucha experiencia, para mí una persona muy, muy comprometida también. Entonces ahí tenemos la combinación de jóvenes con mayores. Gente ya con experiencia. Sí. Y hablando, ¿sabe cómo empezó Grupo Platino? Mire, el negocio de construcción tiene un montón de especialidades. Por ejemplo, hay que tener taller de reparaciones, obviamente, y eso hay que tener maquinarias, hay que tener un área de compras importante, hay que tener un área de logística, áreas de concreto. Entonces, lo que hemos visto que no funciona es que cada una de las especialidades de las constructoras las vamos desmembrando para que esas áreas se vuelvan más especializadas y mucho mejor en lo que hacen ellas, con recurso humano especializado en esos campos, que les permita a las empresas ser mejor y atender al público y salir al público. Entonces eso nos ha ayudado mucho. Obviamente es un desafío de todos los días, pero nos ha ayudado mucho para tener empresas que se van especializando en cada una, en logística,
Exacto. en todo lo que es concreto y productos de concreto. Tenemos un área financiera muy importante. Tenemos la parte de retail nuestro y desarrollo, que eso lo maneja mi hijo William. Okay. La parte inmobiliaria, que es, bueno, este es parte de la parte inmobiliaria, que maneja varios proyectos y tenemos una gran cantidad de proyectos que están también por iniciarse. Se lo maneja mi hijo Guillermo. Okay. Tenemos la parte de concesiones, que es un área también del área financiera que maneja. Al final, todas esas empresas han salido de experiencias que hemos tenido y de la necesidad de especializar cada una de las áreas. Uno de los proyectos más grandes que hay aquí es el proyecto de Siglo XXI. También, ¿cómo comienza Siglo XXI? Porque entiendo que es una asociación público-privada, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Mire, ese es un proyecto, realmente es un proyecto que el ingeniero Roberto Larios lo quiso impulsar en el año 2000. Okay. El ingeniero Roberto Larios, que en paz descanse. Un gran ingeniero, visionario, muy inteligente, gran ingeniero. Él lo quiso impulsar siendo alcalde, pero lamentablemente el siguiente gobierno decidió no darle continuidad al proceso de licitación. Okay. Quedó vigente. En aquel entonces nosotros habíamos hecho una alianza con una empresa mexicana, que en aquel entonces era una empresa fuerte, y habíamos incluso logrado que el BID nos financiara una parte importante de ese proyecto, a pesar de que nosotros éramos todavía una empresa pequeña en aquel entonces, y lamentablemente no se llevó a cabo, pero aprendimos mucho, ahí es donde aprendimos mucho la parte financiera en la construcción. Okay. Eso nos permitió entender que esa modalidad de concesión y de alianza público-privada es una herramienta de desarrollo que, bien utilizada, puede dar muchos frutos, especialmente a los usuarios. Después, en el año 2011, con la aprobación de la ley en el 2010, con la ley de alianzas público-privadas, se abrió la oportunidad de introducir una iniciativa privada, y nosotros introducimos una iniciativa privada que era básicamente tomando muchos de los proyectos que en el 2000 no se habían llevado a cabo. Los agarramos, los agrupamos, los metimos en un paquete, buscamos una fuente de repago, encontramos una fuente de repago en la tasa vehicular, y que la tasa vehicular, bueno, entonces con eso logramos crear el modelo financiero, la fuente de repago. Fuimos a los bancos les pareció que el modelo era un buen modelo. Los bancos participaron, tuvieron una participación muy importante, y así fue como logramos construir obras que desde los años 90 se habían planificado construir en la ciudad y no se habían podido construir porque siempre el problema era la falta de recursos para poderlo hacer. Entonces, con la identificación de esos recursos a través de un fideicomiso controlado por los bancos, que les dio seguridad a la banca, le dio seguridad también al concedente, en este caso era el INSEP, que es hoy CIT, se lograron construir las obras que hicieron falta, que no se habían construido en muchos años. Y ahí están las obras, son obras de gran envergadura. La obra comenzamos, recuerdo que el ingeniero José Francisco Saibe, que en paz descanse también, me dijo que me había equivocado porque habíamos comenzado con la obra más difícil, que era la del intercambiador del norte, entrando por el norte. Y yo le dije, no, porque es la obra más grande, vamos a jugar el todo por ahí, y realmente quedó una obra espectacular, y eso le dio a la ciudad un nuevo impulso, una nueva emoción también a los sanpedranos, que realmente nosotros mismos los sanpedranos, con los propios impuestos nuestros, estábamos construyendo una obra que realmente trascendiera. Y así hicimos la entrada, si usted entra por el aeropuerto, ahí donde llamamos el Polvorín, por ejemplo, ahí hay una obra un paso de nivel de 3 niveles, muy moderno, que realmente enorgullece a los sanpedranos utilizarlo, porque dimos un ejemplo de modernidad haciéndolo nosotros, los sanpedranos, con nuestros propios recursos. Eso demuestra que unidos, gobierno, empresa privada, podemos hacer grandes cosas. Porque también uno de los buenos proyectos que hicieron, creo que es el más reciente, si no me equivoco, el que queda enfrente del seguro, que es el paso
ahí por la Tara, Ajá. que también en ese entonces, antes de que hicieran ese proyecto, pues había bastante tráfico, ahora hay más paso. Sí. Es que eliminamos y fuimos eliminando todos los semáforos Okay. del Boulevard del Norte. Esos eran los últimos 2 semáforos que nos habían quedado ahí en el tramo concesionado, aparte del de la Fecitrán, en la entrada a Fecitrán, que ese todavía es un desafío que tienen en este caso los gobiernos locales, ¿verdad? Pero desde el de la cervecería hasta la Fecitrán no hay semáforo. Quedaban esos dos Sí, que estaba... de esos que se resolvieron, ha mejorado. Todavía hay un desafío con la gente que se estaciona frente al Seguro Social, que usan un carril, hay veces que hasta carril y medio, y frente al Seguro Social y restringen ahí cuando viene entrando uno de norte hacia el sur. Yo creo que ahí hay un tema que está pendiente por resolver todavía. ¿Y proyectos nuevos? Actualmente estamos resolviendo un problema que hay en la interconexión, que es un tráfico enorme que se arma en el segundo anillo con la entrada hacia Los Cármenes. Ahí estamos haciendo un paso por abajo del puente del segundo anillo, que va a ayudar muchísimo a ese punto, a ese punto que congestiona, ahí pasa todo el día congestionado. Esa va a ser una de las grandes soluciones, porque con relativamente poca inversión se va a generar un gran beneficio de esa comunidad. Faltarían los 4 carriles, entiendo que la municipalidad está construyendo un tercer carril que va a ayudar mucho en esa salida. O sea que esa zona que ha tenido un crecimiento enorme también va a mejorar el tráfico. Va a mejorar el tráfico, sí, porque ese es uno de los grandes problemas aquí, que Sí. cuando son las 5 o 6 de la tarde Sí. queda exagerado el Sí. tráfico, pero sí hay mucha más ya fluidez Claro. de tráfico. Sí. Y como empresa Willing y Molina, ¿qué otros proyectos, tanto digamos en el ámbito inmobiliario, de colonias, por ejemplo? Bueno, en Tegucigalpa terminamos una, bueno, esa es la inmobiliaria nuestra, la inmobiliaria Platino. En Tegucigalpa terminamos un proyecto de 12 manzanas, ahí por las casitas, y actualmente estamos por iniciar otro proyecto más, como de 10, 12 manzanas más, 350 lotes. También estamos en Búfalo, Búfalo Villanueva, construyendo un proyecto de 650 viviendas, y estamos tal vez por iniciar un proyecto súper ambicioso, grande, una extensión de tierra grande, que yo creo que, bueno, se convertiría en el proyecto más ambicioso del grupo. Ese proyecto ya es liderado por mis hijos. Yo ya no quiero, ya les va a tocar a ellos una lucha de un montón de años ahí para echarlo a andar, pero es un proyecto que yo estoy seguro que va a tener un amplio mercado aquí en San Pedro Sula y la zona, ¿verdad? Claro, y sirve a un montón de personas también, o sea, claro. Esos proyectos son muy, muy buenos. Sí. Y hemos hablado de los grandes proyectos, y algún proyecto, algún fracaso que usted haya tenido y que haya aprendido, porque realmente los empresarios aprenden de los fracasos. Sí. Proyectos. Yo creo que mi memoria los olvida. Ajá. Olvida los fracasos, pero no olvida los éxitos. Pero no las experiencias. No las experiencias. No, hemos tenido proyectos, por ejemplo, que los costos han sido, no los calculamos bien. Entiendo. Y eso obviamente por eso le dije, el proyecto más difícil es el proyecto que no tiene dinero. Ajá. De ahí un proyecto que tiene dinero, es un proyecto que se ejecuta bien. No, mire, hemos tenido tal vez proyectos en los que no hemos tenido utilidad, hemos perdido. Entiendo. Hemos perdido dinero, pero de alguna manera hemos ganado algún tema de experiencia que obviamente nos ha fortalecido para continuar creciendo. Por ejemplo, hay proyectos carreteros en la industria de la construcción es bien volátil, ¿verdad? Entonces, hemos tenido proyectos carreteros licitados al gobierno, que de repente el gobierno se ha tardado mucho en pagarnos. Entonces, cuando el gobierno se tarda en pagarnos,
Entonces es complicado trabajar sin dinero, ¿verdad? Ese es el gran problema, que trabajar directamente con el gobierno. Y eso, eso es parte tal vez y eso puede llevar a las empresas a un fracaso. O sea, lo que me refiero es que tal vez puede ser un buen proyecto, pero si no tiene dinero y se restringe el dinero, entonces uno puede terminar perdiendo dinero en los proyectos. Y en esos casos que me imagino que se pueden entender con el banco, algún tipo de préstamo, algo, cuando se quedan sin dinero, ¿verdad? Imagino. Bueno, pues las empresas después de muchos años tienen capital, Tiene ¿verdad? Han capital. desarrollado capital, pero igualmente también han desarrollado también buenos créditos con los bancos, y entonces los bancos apoyan, ¿verdad? Para que los proyectos se ejecuten, Ujú, aun cuando tenemos problemas de pago. ujú. ¿Verdad que ustedes también traen una marca de carros? No me acuerdo cómo se llama. Que me había fijado, había estado haciendo investigaciones que se llama, no recuerdo, Jetour, Jet Tour. sí, Jet Tour, Jet Tour. sí. ¿Cuándo? Bueno, eso es nuevo, ¿verdad? Eso es nuevo, hace como 3 o 4 meses. eh, Importamos esta marca de vehículos, una buena marca. Son buenos vehículos. Tienen cuatro modelos y exitosos. Para mí el que más me gusta es el Dachshund. Ajá. Espero que mis hijos pronto me regalen uno para poderlo Ah, usar para usar. y ir al trabajo en él. Ajá. Estamos ubicados aquí en el Boulevard del Sur. Y son carros modernos, bonitos, con tremendas pantallas. Sí, sí, los vi, son. Yo creo que para ustedes los jóvenes le van a poder dar mayor uso del que le podemos dar nosotros a tanta tecnología que tienen esos carros. Sí, sí, los vi, de hecho, muy bonitos. Vi varios modelos y la verdad que a mí me gustaron, a mí me gustan independientemente sea qué marca de carro, la verdad que me gusta, la verdad. William, ya para finalizar, no sé si tiene algún mensaje al público o algo, una invitación, no sé. No, pues mire, yo creo que está, ustedes están dirigidos a un mercado bastante joven, ¿verdad? Yo tal vez, si pudiera decirle algo a la juventud, yo le diría primero que hay que esforzarse, hay que trabajar duro. No existe el éxito trabajando poco. Existe el éxito trabajando poco por casualidad, pero no es duradero. El éxito es el trabajo duro, fuerte, incansable, perseverante, disciplinado, aplicar la disciplina. Y esa combinación le genera músculos, le genera capacidad a los jóvenes para realmente enfrentar cada vez obstáculos mayores. Entonces, invitarlos a que trabajen duro, trabajen fuerte, incansable, 24/7, perseveren y que el éxito llega, ¿verdad? El éxito llega después, no llega antes. El éxito llega después de muchos años de esfuerzo, mucho esfuerzo, sacrificio, perseverancia y sobre todo mucha disciplina también. William, un gustazo. No, Muchas el gracias gusto es por mío, todo. el gusto es mío. Muchas gracias. Muchas gracias.